Bien, jóvenes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Nos convoca el día de hoy la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos y el tema es acerca del diseño de prototipo de interfaces de un sistema informático. Es decir, debemos de ver el día de hoy cómo es que debemos de diseñar una interfaz, un prototipo de interfaz cuando tenemos un sistema de información. Como elemento de capacidad a desarrollar en esta unidad didáctica, básicamente se busca que ustedes logren diseñar los prototipos de interfaz de un sistema informático basado en la metodología de desarrollo de software tradicional RUP. Es decir, cuando ustedes van a desarrollar un sistema informático, tienen que utilizar una metodología de desarrollo. Esta metodología de desarrollo de software puede ser en este caso una metodología de desarrollo de software tradicional o inclusive una metodología de desarrollo de software ágil. Hemos visto que la metodología de desarrollo de software tradicional, como es en este caso RUP, permite en este caso no solo analizar y diseñar los prototipos o los modelos que representan un sistema de información a través de sus diagramas de caso de uso, diagramas de secuencia, colaboración o clases, sino que implica también pues el proponer o el diseñar cómo van a ser los prototipos de un sistema, ¿no? Para eso pues debemos de identificar cuáles son los requerimientos y en función de esos requerimientos identificar básicamente cuáles vendrían a ser en este caso, los prototipos, las interfaces que nosotros vayamos a implementar o a proponer, primero proponer de forma tentativa para que luego la gerencia, si bien es cierto, los admita y en función a eso poder proceder a su diseño y posteriormente implementación, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo, un caso a analizar, dice lo siguiente: analice, diseñe y programe una interfaz gráfica de usuario donde se solicite el ingreso de 5 números. Es decir, van a crear una interfaz donde tenemos que ingresar 5 valores numéricos y estos deben de ser ingresados a través, dice, de una caja de texto. ¿Qué cosa debemos de considerar? Debemos de considerar, dice, lo siguiente. Requerimiento número 1, dice, restringir el ingreso de letras o valores alfanuméricos. 2, obtener el número mayor de 5 números ingresados, es decir, de 5 números ingresados debemos obtener el número mayor. Requerimiento número 3, debemos obtener el número menor de esos 5 números ingresados, es decir, no solamente debo de sacar el valor máximo, sino también debo de obtener el valor mínimo de esos 5 números ingresados. Y adicionalmente debo hallar la sumatoria de todos esos números. Es decir, de esos 5 números también debo hallar luego la sumatoria. Aquí, naturalmente, tenemos la interfaz. Se le ha dado como nombre JFRM-ejemplo 01. Está desarrollado o lo han desarrollado en este caso, como ustedes pueden apreciar ahí en NetBeans. Tienen naturalmente pues su aplicación, han creado su Java Application y naturalmente pues tienen los 5 inputs, es decir, las 5 entradas a través de las respectivas cajas de texto. Tienen un botón nuevo que es naturalmente el evento, el objeto, a través de su evento ActionPerform, que lo que va a hacer es pues limpiar las cajas de texto. Se tendrá obviamente, como dice el requerimiento, validar que el ingreso de los valores o los datos aquí sean solamente números y no letras, es decir, las letras deben de no permitir su ingreso, deben estar bloqueadas. Se puede bloquear a través de Java, podemos hacer un bloqueo para que esos caracteres que son alfanuméricos o que son cadenas de texto simplemente no sean admitidos. Y el segundo requerimiento, pues, es obtener el número mayor, es decir, el máximo número de esos 5 números dados, lo que significa, pues, que a nivel de programación, a nivel de algoritmo, debemos obtener el valor máximo y esto lo vamos a hacer mediante una condicional, mediante condiciones, evaluando el primer número, es decir, el número 1, evaluando si es mayor que el segundo, y luego evaluando si el número 1 es mayor que el tercero y evaluando si el número 1 es mayor
al número 4 y finalmente evaluar si el número 1 es mayor que el número 5. Es decir, lo que tengo que hacer acá es una comparación, una condición, en este caso, entre el número 1 y los subsiguientes números, tanto 2, 3, 4 y 5. Si esa condición se cumple, o sea, esa sería la lógica que estoy aplicando, si esa condición se cumple, ¿quién es el mayor? Pues el mayor es N1. Else if, siguiente condición, ¿no? Evaluar si N2 es mayor que N1 y N2 es mayor que N3 y N2 es mayor que N4 y N2 es mayor que N5. Es decir, tendría que comparar si el mayor es N2 con respecto a los demás números. Si esa condición se cumple, entonces el mayor es N2. Otro else if, otra condición nuevamente. Evaluar para N3 y preguntar si es que N3 es mayor que N1 y que N3 es mayor que N2 y N3 es mayor que N4 y finalmente si N3 es mayor que N5, entonces el mayor es N3. Y así voy a seguir realizando la comparación entre cada uno de los valores numéricos ingresados. Cuando haga clic en el botón procesar es donde naturalmente tendré que obtener los resultados, como por ejemplo el número mayor, el número menor y la sumatoria. ¿Correcto? En el caso de la sumatoria, pues simplemente escoger los 5 números y sumarlos. En el caso del menor, trabaja bajo la misma lógica que el mayor, pero cambiamos el símbolo, ¿no? Aquí en el mayor pregunto si N1 es mayor con respecto a N2, N3, N4 y N5. Y en el caso del menor tendría que hacer otra estructura condicional preguntando si es que N1 es menor que N2 y que N3 y que N4 y N5. Si eso se cumpliera, el menor es N1. Y así tendría que hacer varias comparaciones múltiples. Bien, entonces en este caso, en esa solución, pues, ¿qué hemos hecho? Nos hemos ido a Java, debajo del paquete donde está, pues, JPP-ejemplo 1, pues el nombre que se le ha dado. Vamos a importar algunas librerías, como por ejemplo es el Option Panel, el JTextField y la clase en este caso Dimension. Debajo de los componentes del formulario, de la ventana, pues se está creando, mira, una función pública. Es una función. ¿Por qué es una función? Pues porque tiene la cláusula return. En el caso del return, pues el return retorna un valor, ¿no? Es de acceso public, es de acceso público, es una función que va a devolver un dato booleano, es decir, va a devolver true o false en función a lo que va a operar dentro de sí, dentro de la función, y naturalmente aquí pues la función, si ustedes se dan cuenta, recibe un parámetro. Este parámetro es de tipo string, es de tipo cadena. Hay obviamente una variable auxiliar llamado resultado, es de tipo booleano, y tenemos lo que se llama un try catch. El try catch, recuerden que es un controlador de error. Lo que hace el try catch básicamente es verificar si es que hay error alguno en parte del método de cálculo que se va a realizar. En este caso, dentro del try, estamos llamando, en este caso, a la función integer. Decimos integer.parseInt, y lo que vamos a hacer es convertir a entero el valor de la variable cadena, que dicho sea de paso es string. Y el resultado va a ser igual a true. Es decir, si esto se cumple, entonces la función devuelve verdadero. Catch, de caso que el número, ¿no es cierto?, genere esto, un error en lo que es la excepción del formato de número. Si es que ocurriera acá algún error al momento de ejecutar el try, al momento de hacer la conversión a entero, entonces pues este resultado va a devolver, en este caso, false. Se le asigna el valor de falso. Y naturalmente pues luego lo que se va a hacer es retornar el valor de esa variable. Es decir, al margen que sea true o que sea false, el resultado, lo que debe ser esa variable es devolver el valor, ¿no? Hay que entender que en el lenguaje Java, las funciones naturalmente siempre retornan un valor, por lo tanto, siempre vas a encontrar la sintaxis de la cláusula return, ¿correcto? Bien. Por aquí tenemos otra función, una función de acceso pública, de acceso public, en este caso. ¿Cómo sé que es una función? Pues porque tiene la cláusula return y estamos diciendo que toda función que tiene un return, pues naturalmente retorna un valor. Esta función, si bien es cierto,
va a devolver una cadena de texto, va a devolver un string. De hecho, la sintaxis puedo identificar que devuelve un string, es de acceso público y es de tipo string la función. Y en este caso, esta función se va a llamar obtener valor del número. Para ello se le va a ingresar dos parámetros a esta función. Primero, el nombre de la caja de texto, el nombre del objeto, en este caso es un JTextField, o sea, esta es una variable de tipo control, de tipo objeto, y adicionalmente se tiene una variable llamada número que es del tipo int, es decir, es entero. Internamente se está declarando una variable que va a ser en este caso de tipo string, se llama data, y dicho sea de paso se está declarando y asignando un valor. Por defecto se le está diciendo que la variable dato va a ser igual a vacío, va a ser igual a comillas, es decir, no tiene valor alguno, está en blanco. Y dentro de la función se está, en este caso, haciendo una condicional para comparar si el valor de la variable cadena es o no es un número. Y aquí se está invocando ¿a quién? Se está invocando a la función isNúmero, que se creó líneas arriba. Y a esa función aquí, como va a retornar un valor, sea true o false, se está aprovechando esa función para meterlo dentro de una condicional. Y le estamos diciendo, y si tu función es número, por favor evalúa el texto del objeto, es decir, de la variable que representa el JTextField a través de su propiedad getText. Acuérdense que get es obtener y test es texto, es decir, voy a obtener el texto de este objeto, de esta variable, y lo voy a mandar ese valor del texto que he escrito de esa caja de texto a la función isNúmero. Ella naturalmente va a tener que evaluar si es que el dato ingresado es numérico o no. Si esto es igual a false y la función devuelve false, entonces se compara. Tu valor false eres igual a false, es decir, eres igual a falso. Sí, si se cumple, entonces la variable dato va a ser igual a la expresión número más el integer.toString de lo que representa la variable número que se está ingresando. Porque lo que queremos hacer es tener una expresión, un texto que diga número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, etc. Y claro, eso naturalmente, como esto es un int no se puede unir a un string, no se puede unir a una cadena de texto, entonces lo que tengo que hacer es una conversión, es decir, tengo que convertirlo a cadena, naturalmente. Y si, digamos, al invocar a esta función se cumple, es decir, entra por la condición, naturalmente el dato va a tener valor alguno. Si no se cumple, si esto no devuelve false, si no devuelve true, simplemente no entra la condición, sale el código y manda el return. En este caso, ya sabemos que al inicio se le ha dado vacío. Si no se cumple la condición, naturalmente el dato va a ser igual a vacío, en blanco. Si se cumple, pues se le asignará esa cadena de texto, ¿no? Número 1, número 2, número 3, en función al dato que naturalmente pues, cumple con la condición, porque recuérdate que está llamando a una segunda función para hacer su evaluación si es o no es numérico. ¿Correcto? Bien, vamos a seguir visualizando parte del algoritmo de este ejemplo. Y aquí se está creando otro método. Esto es un método, no es una función. ¿Cómo lo identifico? Pues porque tiene la cláusula void. Cuando tú estás en el lenguaje Java y verificas que encuentras naturalmente pues una estructura dentro del algoritmo que empieza con void, ya sabemos que eso es un método, ¿correcto? Este método se llama controles-textfield, ese es el nombre que se le ha dado. Y lo que se está haciendo aquí es establecer el tamaño, ¿correcto? Primero del formulario, de la ventana del Windows. En este caso se está estableciendo como dimensión 400 píxeles de ancho por 305 píxeles de alto. Adicionalmente, se está estableciendo un nuevo tamaño para los objetos de tipo JTextField, es decir, para las cajas de texto. Y a través de la propiedad set.preferredSize, en este caso lo que se está haciendo es establecer cuál va a ser la nueva dimensión de estas cajas de texto. Que por lo que observamos, todas las cajas de texto van a tener un ancho de 60 píxeles y un alto de 30 píxeles. Eso es lo que se le está asignando dentro de un método, y naturalmente ese método seguramente lo van a invocar en el evento load seguramente,
del formulario. Es decir, en este caso para ustedes sería el evento OpenNet, ¿verdad? El OpenNet es el evento que se activa cuando se abre el formulario. En el caso de Visual, sea Visual Basic o C# se llama el evento LOA, ¿correcto? Adicionalmente se tiene también un método que es el método limpiar. Este método limpiar lo que va a hacer es limpiar el texto de los controles, en este caso de TXTN1, TXTN2, TXTN3, TXTN4 y TXTN5. A cada uno de esos controles, de esas cajas de texto, pues se va a limpiar su texto. Y esto lo hacemos mediante la propiedad setText. Acuérdate que el set significa establecer y text significa texto. Es decir, voy a establecer que el texto para ese control sea vacío, sea en blanco. Si estuviéramos en C# o estuviéramos en Visual Basic, perdón, el método sería clear. Clear es limpiar. Entonces llamamos al objeto .clear y con el clear automáticamente limpiamos la caja de texto. Aquí en Java lo hacemos de otra manera, estableciendo un texto a la caja, al control, a la caja de texto, y lo hacemos mediante la propiedad setText. Y entre paréntesis y entre comillas mandamos el valor o la cadena que queremos asignar a esta caja de texto, ¿no? Naturalmente, pues no se le está mandando dato alguno, simplemente se está estableciendo como pasivo. ¿Cómo establecemos el cursor en una caja de texto? Pues lo hacemos mediante el método requestFocus. Request es requerir y focus es foco, es cursor. Es decir, yo le estoy diciendo a la caja de texto TXTN1 que voy a requerir que el foco se establezca dentro de él, y por eso utilizo el método requestFocus. En el caso de los labels, es muy similar, casi idéntico que la lógica para las cajas de texto, para lo que es limpiar su texto como tal, su contenido. También utilizo la propiedad setText, y mediante el setText lo que voy a hacer es establecer el valor por defecto que sea vacío, que sea en blanco. Bueno, cierro el método se cierra con una llave. Algo particular que tiene el lenguaje Java es que siempre se apertura con una llave y cierra con una llave también. Adicionalmente, se tiene otro método, voy a ampliar esto un poquito para que se pueda apreciar mejor el código. Este método se llama validar error. Hemos creado un método que se llama validar error. Este método validar error, ¿qué es lo que hace exactamente? Pues primero va a recibir como tal dos variables, dos parámetros. Uno de ellos es el JTextView, que lo que va a hacer en realidad es recibir una variable que va a ser de tipo caja de texto, ¿correcto? Y adicionalmente va a recibir una variable que va a ser entero, ¿sí? Y que se le está poniendo como nombre número. Es decir, va a recibir un número entero. Dentro de lo que implica, en este caso, la creación de este método, validar error, lo que se está haciendo también es estableciendo una condición. ¿Alguien me puede decir para qué sirve el método length? ¿Pueden activar sus micros? ¿Alguien recuerda para qué sirve el método length? Para contar. Para contar ¿Cómo? Para contar el tamaño del texto. ¿Para contar el texto? Tamaño. O sea, ¿cuántos caracteres? El tamaño. Claro, tamaño es longitud, ¿verdad? Claro, lo que hace el len en realidad es devuelve el número de caracteres, ¿no es cierto?, que tiene determinado objeto. Es decir, contabiliza de alguna forma la cantidad de dígitos o caracteres de un control, una caja de texto, ¿correcto? Bien, en este caso se está creando la condición, es verdad, se está llamando a la variable objeto que representa un JTextField en Java, y mediante el método getText lo que hago es get es obtener texto, voy a obtener el texto de ese control, de ese objeto, y luego voy a llamar al método len para verificar si es que ese objeto, a través de su texto obtenido del getText, si es que tiene caracteres. Claro, naturalmente, si esto es mayor a 0, significa que sí hay caracteres en dicha caja de texto. Si no devuelve un valor
superior a 0, devuelve 0, significa que no hay dato alguno. Es decir, si en la condición me devolviera igual a 0, significa que la caja de texto está virgen, está vacía, no ha recibido dato alguno. Pero si han ingresado por lo menos un dígito, el END debe devolver por decir 1. En este caso, yo pregunto, ¿no? Es como que todo esto me devuelva 1. Digo, 1, ¿eres mayor a 0? Sí. Ok, entonces entras a la siguiente condición. ¿Me dejo entender? Entonces, este método es para saber si hay dato o no en esa caja de texto. Aquí tenemos otra condición que se va a cumplir siempre y cuando se cumpla la primera. Y aquí se está diciendo lo siguiente. Se está llamando, en este caso, a la función obtener valor número, que ya le hemos creado líneas arriba, ¿no es cierto? Y naturalmente también necesita recibir dos valores, el objeto, ¿no es cierto? Lo que representa la caja de texto. Se viene a las 9 y se puede hacer mañana. Y también necesita recibir, en este caso, pues, el valor numérico. ¿Alguna pregunta por parte de alguien? ¿Activaron su micro? No. Ok. Entonces, dentro de la función, tengo que, obviamente, mandarle dos parámetros, dos valores. Y aquí, ¿alguien me puede decir qué significa el símbolo de admiración y el símbolo de igual? Juntos, dentro del algoritmo de Java. Es diferente, ¿Ideas? ¿Perdón? es diferente. Claro, muy bien. Aquí lo que se está preguntando es decir, tu función, lo que estás devolviendo, si eres diferente de vacío. O sea, en otras palabras, es como preguntarle en positivo. Es decir, ¿tienes dato alguno? Por así decirlo, ¿no? En este caso, luego, si es diferente de vacío, significa que está lleno, significa que tiene naturalmente, pues, un valor, ¿no es cierto? Como dice, claro, lo que dice Cruz en el chat no es igual o es diferente, como dice Rojas también. Ok, entonces, si eso se cumple, significa que si tiene algún dato, ha devuelto una expresión, voy a mandar un mensaje a través de la propiedad JOptionPanel, ¿no? Digo, JOptionPanel.showMessageDialog, que es el método para mostrar un mensaje en lenguaje Java, específicamente en NetBeans, y entre paréntesis pues mando los parámetros que me solicita en este caso el JOptionPanel, ¿no? Primero paso la expresión de nulo, de vacío, coma, luego dice ingrese un valor numérico en dos puntos, y lo que está haciendo ahí es obtener el número en el cual ejecutó el error, en el cual ha detectado que el valor ingresado pues no es numérico, sino es un texto. Entonces, aquí a través de este mensaje estamos indicando que ingrese un valor numérico específicamente en qué número. ¿Quién hace esto? Pues eso lo está haciendo la función obtener valor número. Él está capturando, que ya lo hemos creado líneas arriba, en qué parte ha ocurrido el error, ¿no? En qué número, por así decirlo. Toda esta expresión, obviamente, forma parte del mensaje, es decir, es el mensaje que se le va a mostrar al usuario, coma. Luego viene el título del cuadro de diálogo, en este caso es error el título de este JOptionPanel, y luego viene el icono, ¿no? ¿Qué tipo de icono quiero que acompañe este mensaje? En este caso es de tipo information, ¿no? Digo JOptionPanel.informationMessage. Para limpiar una caja de texto, ¿cómo limpiamos una caja de texto? Pues igual, ¿no? Y lo que hacemos es, una vez que el usuario acepte el mensaje, pues debo de limpiar el contenido de esa variable a la cual representa un JTextView. En este caso digo objeto.setText, voy a establecer como valor vacío en blanco. E inmediatamente voy a decirle que requiere el cursor, que requiere el foco, ¿no? Que quiero que se ubique dicho cursor dentro de él, y para eso llamo al método requestFocus. Y listo, cierro la condición, la llavecita de la primera condición, la llavecita de la segunda condición, y finalmente la llavecita del método que se llama validar error. ¿Correcto? Muy bien, luego tenemos el método calcular, que es básicamente el método que va a formar parte del proceso o del procesamiento. Acuérdate que hemos dicho que una aplicación informática tiene actividades, ¿no es cierto? Estas actividades
En el caso de la aplicación que estamos haciendo, tiene solamente una, dos, tres, probablemente tres o hasta cuatro actividades. La primera de ellas, pues, es el input, es la entrada de datos. En la segunda actividad que va a realizar, pues, es esto, el process, en este caso el procesamiento, el cálculo que estoy yo ahora codificando. No hay storage, no hay almacenamiento porque no es un sistema, no trabaja con conexión a una base de datos, por lo tanto no va a haber storage, pero sí va a haber un output, sí va a haber una salida, y esta salida va a ser efectivamente a través de los resultados que yo voy a obtener, que es el número mayor, el número menor y la sumatoria. O incluso esta salida se va a dar mediante los mensajes de texto que se van a tener que mostrar al usuario en función a qué tipo de valor es el que se va a mostrar. Muy bien, entonces este método llamado calcular tiene específicamente 5, 6, 7, 8 variables, si te das cuenta, ¿no? Tenemos como variable N1, N2, N3, N4, N5, número mayor, menor y la variable suma, que dicho sea de paso son del tipo entero. Muy bien, hay un try catch. El try catch sirve para verificar si es que se está generando o no algún error dentro de nuestro algoritmo y naturalmente pues lo estamos utilizando aquí para poder hacer esa validación, ¿no? Si es que en algún posible momento dentro de la ejecución nos generara algún error, pues a través del catch yo obtengo en este caso cuál es el error que se ha generado y naturalmente lo muestro al usuario. Bien, pues para obtener los valores de las cajas de texto, de los controles de nuestra interfaz, naturalmente llamamos a cada una de esas variables a n1 y decimos tu n1 pasa a ser igual a integer.parseInt y entre paréntesis hago referencia a la caja de texto, ¿no? txt_n1 método getText. El getText es para obtener el texto de esa caja de texto y naturalmente pues este valor que se obtiene se convierte a entero y se le asigna finalmente a la variable. Esa lógica se repite para N2, N3, N4 y N5. Una vez que hemos capturado los valores de estas cajas de texto que han sido ya previamente convertidos a entero y asignados a estas variables, empezamos a hacer la lógica condicional. Y en este caso se está haciendo una, dos, tres, cuatro comparaciones. Es decir, hay cuatro comparaciones porque naturalmente necesito obtener el número mayor y el número menor. Aquí en este ejemplo, en esta solución, en esta propuesta lo hemos trabajado de esa manera. De repente alguien dirá, bueno, profesor, yo puedo usar un array, puedo usar de repente un arreglo y mandar simplemente los datos ingresados a un arreglo y en ese arreglo empiezo a verificar cuál es el mayor o cuál es el menor. ¿Es válido? Claro que es válido. No hay problema, lo podemos hacer también con arreglo de datos o con un vector de datos, ¿no es cierto? Pero en este caso no se ha planteado de esa manera, se lo ha hecho lo más sencillo posible, pero también es válido, ¿correcto? Entonces, ¿a qué quiero llegar, jóvenes? De que no interesa, en este caso, cuál sea el método o la lógica de nuestro algoritmo, sino lo que en realidad nos interesa, nos importa, es mostrar los resultados y que estos pues cumplan con los requerimientos o con los requisitos del usuario naturalmente. Entonces aquí, si tú te das cuenta, voy a ampliar un poquito más de repente para que se pueda observar mejor el código. Luego de haber capturado cada uno de los valores, empezamos a hacer una condicional, ¿no? Y si te das cuenta, pues aquí se está comparando N1 con respecto a N2 y también se está comparando N1 con respecto a la variable N3. Lo mismo sucede con la variable N1 comparándolo con respecto a N4 y finalmente se compara N1 con respecto a N5, ¿no? Aquí naturalmente le estamos diciendo si N1 es mayor o igual a N2, si eso se cumple, y además N1 es mayor o igual a N3 y también se cumple, y además N1 es mayor o igual a N4 y también se cumple, y finalmente si N1 es mayor o igual a N5 y también se cumple en cada una de estas condiciones, porque son como tener, digamos, subcondiciones dentro de una condición principal, porque todo lo que está dentro de la definición es una condición principal, que a su vez son condiciones que están amarradas. ¿Y por qué están amarradas? Por el y.
Es decir, se cumple la condición 1 y la 2 y la 3 y la 4, en esas 4 expresiones. Si eso se da, entonces le digo, llamo a la variable mayor, le digo, tu variable mayor vas a ser igual al valor que representa N1. O sea, ya le estoy entregando el número mayor a la variable mayor, dicho sea de paso, que así se llama. Le estoy asignando un valor, siempre y cuando se cumpla toda esa condición, que tiene 4 subcondiciones, por así decirlo, entonces el mayor sería N1. Else if significa de caso contrario, sí. Esto es, si tú te das cuenta, esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Estructura condicional. ¿Recuerdan? ¿Estructura condicional de qué tipo? ¿Cómo se llama? Estructura condicional. Simple no es. Esto se llama estructura condicional múltiple. Es una estructura condicional múltiple. ¿Por qué? Porque es como en realidad hacer un switch, ¿sí? Ya va a tener como un switch. Porque en realidad se está haciendo varias comparaciones. Y no es que todas se van a cumplir, sino se va a cumplir simplemente una de ellas. ¿Estamos? Cuando hablamos de anidadas, cruz, básicamente es cuando tengo un if y dentro de ese if creo otro if. Y dentro de ese if tengo otro if. Entonces, eso sí es una condición anidada, porque tengo un if dentro de otro if y esto dentro de otro if. ¿Sí? En este caso, tal cual está viendo en pantalla, eso es una estructura condicional múltiple, ¿correcto? Bueno, continúo. Entonces, acá le digo, si no se cumple la primera, si no se cumple la primera condición, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces digo, bueno, si no se cumple la primera, entonces paso a evaluar la segunda, ¿no? Porque obviamente no se cumple. Entonces vamos a suponer que esto no devolvió true, devolvió false, porque de repente efectivamente N1 vale 20 y N2 vale de repente, vamos a suponer que N2 vale 25. Y N3, N4 y N5 son valores que están por debajo de 20. Entonces estoy de acuerdo, profesor. Pero en el caso de N1, N2, por decir, no, es un valor superior a 20, pero el resto sí son menores. Está bien, pues se cumplirá en este caso la segunda, tercera y cuarta subcondición que está dentro de la condición principal, pero naturalmente la primera no cumple. Como hay un y, es como decir en inglés and, entonces basta que falle una para que no entre, simplemente rebota, salta y debe de pasar a otra segunda condición que tenemos que preparar. O sea, eso es lo bonito de usar operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos que existen en Java? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son los operadores lógicos que hay en Java? Y o diferente. ¿O diferente? O sea, el i y la condicional i, el o, mayor, menor, mayor, no, mayor, igual, ¿eso? No, mi estimado. Estamos, Salguero, ¿estás acomodando tu cámara? ¿Qué es Salguero? Ah, está aquí acomodando su cámara, ok. No, en realidad, esos no son los operadores lógicos, ya se olvidaron. A ver, voy a escribirlo en todo caso en el chat. Ahí por ahí me copian ya. Cuando hablamos de operadores lógicos, básicamente estoy haciendo referencia a dos cosas. Profesor, ¿son operadores de incremento y decremento? ¿Como mayor y menor? No, no me confundan las cosas, ya ustedes están, pero está bien que se equivoquen, porque ahí aprendemos. Uno es el y el otro es el o, y los operadores lógicos son básicamente esos. En el caso del o tiene que ver con las barritas, ¿sí? Las dos barritas. Esos son los operadores lógicos y en este caso o. Si estuviéramos en SQL, sería AND, ¿correcto? Y serían OR, en el caso del lenguaje SQL, ¿correcto? Entonces, en el caso SQL, por ejemplo, los operadores lógicos es el AND, que significa I, y el OR, que significa O. En Java, naturalmente, pues el I es la I comercial, son estos caracteres que tú ves acá. El ampersand, dos veces el ampersand juntos, representan el valor lógico I. Y si tuviéramos dos barritas, dos palitos, por así decirlo, juntitos, vienen a ser
del operador lógico que representa O. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ustedes me dicen mayor, menor, igual, son operaciones de comparación. ¿Estamos? Porque vamos a comparar, operadores de comparación. Algunos también le llaman operadores relacionales, que en realidad es similar. Simplemente se le está cambiando la terminología. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien, entonces, como no cumple la primera condición, ¿qué hago? Paso entonces a evaluar el segundo número. Y naturalmente tengo que hacer 4 comparaciones más. Comparando si N2 entonces es mayor o igual a N1, ¿quién sería ahí el mayor? N2. Pero para que se cumpla esto, esto no solamente es suficiente con que se cumpla parte de esta expresión, tiene que cumplirse todas las demás expresiones que he especificado acá. Si todas se cumplen con exactitud, no tiene que fallar ninguna de ellas, entonces efectivamente el número mayor sería N2. Para que esto sea una realidad, yo tengo que comparar y decir, ¿tu variable N2 eres mayor o igual a N1? Me dice, sí, efectivamente, yo N2 valgo 40 y N1 pues vale 30, por lo tanto, ¿eres mayor? Claro que sí. Sigo comparando. Tú N2, ¿cuánto vales? 40. ¿Eres mayor o igual a N3? Vamos a suponer que N3 vale 5. Sí, se cumple. Entonces, hasta ese momento ya hay 2 condiciones que se están cumpliendo, que están dentro de la condición principal y por lo tanto N2 sí es mayor, sigue cumpliéndose. Pero sigo comparando. Yo necesito seguir comparando y preguntar ahora si N2 es mayor o igual a N4. Entonces ya sabemos que N2 vale 40 y ahora le pregunto, ¿tu variable N4 cuánto vales? 10. Entonces digo, 40 eres mayor o igual a 10, por así decirlo, reemplazando, ¿no? Entonces me dice, sí, se cumple. Perfecto. Entonces hasta aquí se ha cumplido la primera, la segunda y la tercera condición que está dentro de la condición principal y por lo tanto hasta el momento sigue siendo mayor N2. Luego tengo que hacer otra comparación, mira que he comparado a N2 con N1, con N3 y con N4. Alguien, profesor, ¿por qué no lo compara con N2? No, pues yo no necesito compararlo Ponerse con eso duro. mismo. Lo que tengo que hacer aquí es simplemente compararlo con las otras variables, es decir, con N3, con N4, y ahora naturalmente lo tengo que comparar con N5. Yo le digo ahora, tu variable N2 es mayor o igual a N5. ¿Cuánto vale N2? 40. ¿Cuánto vale N5? Entonces de repente me dicen, bueno, yo N5 valgo el número 2, naturalmente 40 es mayor que 2. Si en este caso hipotético, si todo eso se cumple, perfecto. Ahora sí puedo decirle a la variable mayor que tome el valor de N2, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se ha cumplido todas las condiciones. Cuando tú tienes varias condiciones y quieres que se cumplan a la vez, tienes que usar el y como operador lógico. El y es como hacer un enlace. Es como decirle, tiene que cumplirse todo para efectivamente pues, poder establecer el valor, en este caso, que necesito, que es la variable mayor, asignarle el valor de N2. Bajo esa misma lógica, hago una tercera condición. Digo, bueno, entonces, dentro de mi estructura condicional múltiple, le digo, ¿se cumple la primera? No, vamos a suponer que no se cumple. O sea, N1 no es el mayor. No es el mayor que ni N2, ni N3, ni N4, ni N5, entonces sale la condición y pasa por acá. Sigo evaluando ahora N2, comparándolo con los otros números. Si se cumple, pues naturalmente el mayor será N2. Si no se cumple, tengo que seguir evaluando, seguir condicionando. Y ahora voy a comparar N3 con N1, N3 con N2, N3 con N4 y también N3 con N5. Si todo eso se cumple y efectivamente vamos a suponer que N3 fuera mayor que todos esos números, entonces el mayor sería N3. Finalmente, hago una última comparación en el supuesto caso que no cumple la primera, ni la segunda, ni la tercera condición, entonces digo, bueno, entonces será pues N4. Entonces voy a preguntar si N4 pues, es mayor con respecto a N1, con respecto a N2, a N3 y a N5. Si te das cuenta, nunca comparo al número consigo mismo. Cuidado con comparar a N4 consigo mismo. Es decir, N4 es mayor o igual a N4. Estaría mal tu lógica, eso no se puede hacer. Siempre comparamos a ese número con los demás. Si en este caso se cumpliera de forma hipotética, entonces el mayor sería N4. Si no se cumple, entonces por descarte, por default, asigno que el mayor es N5. Si no se cumple la condición con N1, tampoco cumple N2, tampoco se cumple N3, tampoco se cumple N4, entonces ¿con quién más voy a comparar a N5? Con nadie, ya no hay con nadie más compararlo porque solamente son 5 números.
En ese caso se hace un análisis por descarte y decimos, bueno, entonces no se cumplen las 4 primeras condiciones, ninguna de ellas dentro de la lógica del algoritmo que estamos creando, entonces pasamos al else, que es el valor falso. Entonces, por defecto decimos, ok, si no se cumplen ninguna, asumimos de forma inmediata que el mayor es el valor N5. Muy bien, esa misma lógica, jóvenes, que hemos hecho, hacemos un control C, control V, y simplemente cambiamos de operador. Cambiamos de operador de comparación. Pero acuérdate que el mayor es un operador de comparación. Estoy comparando. Entonces ahora digo, bueno, ahora ya evalué los mayores, ahora voy a evaluar los menores. Cambio el símbolo y a la variable que voy a asignar el valor mínimo o el valor menor, dicho sea de paso, va a ser la variable que tiene el nombre de menor, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Comparo y digo, si N1 es menor o igual a N2, y N1 es menor o igual a N3, y N1 es menor o igual a N4, y N1 es menor o igual a N5, entonces, esto que estoy haciendo aquí es comparando a N1 con respecto a N2, con respecto a N3, con respecto a N4 y con respecto a N5. Si se cumple toda esa condición, ¿quién es el número mayor? Pues, perdón, el número menor. El número menor sería en este caso N1. Llamo a la variable menor y le asigno el valor de N1. Entonces, es la misma lógica que estoy usando para obtener el número mayor. Ahora lo aplico para el número menor. De la misma manera, si es que no se cumple la condición, va a ir por el else if, es decir, de caso contrario sí, hago una segunda comparación y comparo a N2 si es menor o igual con respecto a N1, con respecto a N3, con respecto a N4 y con respecto a N5. Conclusión, yo no puedo comparar a N2 consigo mismo, que quede claro, siempre se compara con los otros números que están dentro de la interfaz. En el supuesto caso que se cumpliera, ¿quién es el menor? N2. Else if, hago una segunda comparación con respecto a N3 y comparo de la misma forma a N3 con respecto a N1, con respecto a N2, con respecto a N4 y N5 para evaluar si efectivamente es menor o igual que todos los demás números. Si eso se cumple, entonces ¿quién es el menor? El menor sería, en este caso, N3. Y por lo tanto, le paso el valor de esa variable a la variable menor. Le digo, muy bien, menor, tú vas a obtener el valor de N3. Por lo tanto, hasta el momento, él sería el número menor. Naturalmente, para que esto se cumpla, tengo que utilizar operadores, en este caso, operadores lógicos. Y el operador lógico aquí que calza perfectamente es el i, porque naturalmente tiene que cumplirse todas las condiciones y tiene que estar dentro de un i para asignarle finalmente quién es el número menor. Bajo esta misma lógica, yo voy ahora a hacer una cuarta comparación y preguntar, en el supuesto caso que no se cumpla la primera, ni se cumpla la segunda, ni se cumpla la tercera condición, yo voy a comparar ahora a N4. Y digo, tu variable N4 eres menor o igual a N1, y N4 es menor o igual a N2, y N4 es menor o igual a N3, y finalmente N4 eres menor o igual a N5. Si se cumplen esas 4 condiciones, ¿quién va a ser el menor? Pues el menor será N4. Y por lo tanto, llamo a la variable menor para asignarme el valor de N4. Como en toda estructura condicional, tiene que haber un false, tiene que haber un valor falso. Entonces, por descarte digo, si no se cumple la primera, no se cumple la segunda, ni la tercera, ni la cuarta condición, entonces, ¿quién es menor? Por defecto, el número menor va a ser N5. Cierro la llave de la estructura condicional que he creado y naturalmente lo que me tocaría hacer ahora es hallar la sumatoria. Es decir, tengo que hallar la sumatoria respecto a los 5 números ingresados. Llamo a la variable suma y le digo, muy bien, tu variable suma vas a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las variables N1 más N2 más N3 más N4 y más N5. Hago la sumatoria y naturalmente pues estos 5 valores se suman y se le asigna a esta variable. Finalmente viene lo que se llama la muestra de los resultados. Esto vendría a ser, profesor, el output, la salida, sí, porque acuérdate que en un programa existen actividades. Hemos dicho que la primera actividad es el input, la segunda actividad es el process, que tiene que ver con el procesamiento, el cálculo, y finalmente está pues el output, que es la salida de datos. En este caso,
voy a llamar a cada uno de los controles que representan una salida de datos, como por ejemplo LB mayor, LB menor y LB sumatoria. ¿Quiénes son estos? Son los objetos que tienen digamos, la salida de datos. Son los labels. Digo, muy bien, tu label mayor a través de la propiedad setText. Acuérdate que set es establecer y text es texto. Voy a establecer como texto y aquí yo tengo que mandar el resultado. Pero acuérdate que en Java yo no le puedo mandar directamente el valor de la variable. Tengo que concatenarlo. Entonces pongo comillas en blanco más el valor de la variable. Y naturalmente pues termina en punto y coma. De esta manera que estoy haciendo, estoy asignando el resultado a cada uno de los controles. Pero ya estoy llamando a las variables que tienen los resultados que previamente han sido procesadas, que previamente han sido calculadas. Entonces aquí ya estoy, digamos, cumpliendo con el objetivo que es básicamente la salida de los resultados, ¿correcto? En el supuesto hipotético caso que hubiera algún error dentro de la lógica que el programa está ejecutando, pues naturalmente pasa el valor al catch. El catch naturalmente viene a ser en este caso los errores posibles que pueden suscitarse a lo largo de la ejecución del algoritmo. Entonces acá yo digo, bueno, en el caso que pasara algún error o digamos que ocurriera algo, voy a hacer lo siguiente. Voy a evaluar si el control N1 es vacío, dice, ¿correcto? En este caso voy a preguntar si cada uno de los controles, tanto N1 como también N2, N3, N4 o N5 son vacíos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tenemos una interfaz gráfica de usuario, como es el caso del ingreso de 5 números, y yo tengo que obtener el número mayor y tengo que obtener el número menor, pues naturalmente puede que el usuario simplemente se le dé la gana de no ingresar nada, o de los 5 números puede que ingrese 3 y 2 queden en blanco, o 2 queden vacíos. ¿Eso puede generar un error? Claro que sí, puede generar un error que incluso represente el desbordamiento de memoria a lo largo de la ejecución del programa. Entonces aquí, yo lo que hago es, hago una condición, ¿no es cierto?, donde tengo que evaluar cada control. Y lo voy a hacer a través de la propiedad getText. Acuérdense que get es obtener y text es texto. Necesitamos que obtener el texto de cada control. El método equals es como decir, hacer una comparación del signo igual. No sé si lo han visto o han usado el equals. El equals se usa mucho cuando tengo cadenas de texto. En este caso, digo control n1.método getText.equals y yo voy a poner entre el método equals vacío, o sea, es comillas, y pregunto, ¿es vacío n1? Si se cumple, me dice, sí, efectivamente se ha cumplido, es vacío, inmediatamente se activa el J-Option Panel. El J-Option Panel, recuerden que es un cuadro de mensaje, permite mostrar mensajes de diálogo, cuadro de mensaje, y le digo, muy bien, faltan datos. Ese va a ser el mensaje que va a salir, faltan datos, y en este caso, este es el mensaje como título. Si tú ves acá, estoy llamando al método getTitle. Get es obtener, title es título. Obtengo el título de la ventana que va a servirme como título de ese mensaje. El icono que va a acompañar a este cuadro de diálogo es el warning message, que es básicamente el símbolo de activación. Es decir, como icono, quiero que vaya acompañado de ese icono de eliminación junto con el mensaje de texto. ¿Correcto? Las dos barritas que ustedes ven aquí significa O, es el operador lógico O. Y claro, yo necesito que se active este mensaje en el supuesto caso que N1 sea vacío, o N2 sea vacío, o N3 sea vacío, o N4 es vacío, o N5 es vacío. Cualquiera de las condiciones que se cumpla una de ellas es suficiente para que se muestre el mensaje de diálogo. No es como el AND, no es como el operador lógico y para que dé true, para que dé verdadero, tiene que cumplirse todos. El O no, el O es suficiente que falle o se active uno de ellos para que inmediatamente la condición se active y diga, ok, está incumpliendo la condición, está incumpliendo lo que se ha establecido, por lo tanto, actives el mensaje y muestres al usuario. Eso es lo que se está haciendo acá. El método request focus, acuérdense que es para ubicar el cursor. Request es requerir y focus es cursor. O sea, yo digo, necesito que si se activa el mensaje, el cursor por defecto
se le asigne al control txtn1. Digo, muy bien, tu control txtn1 punto request focus, ubica el cursor. ¿Qué hago luego? Pues tengo que cerrar cada una de las llaves. Cierro la llave del if, cierro la llave del try y también cierro la llave del método, que en este caso es calcular lo que tiene ese nombre. Entonces, simplemente lo que hago es cierro la llave del método. Algo, no sé si es interesante, digamos, el término, si es correcto el que estoy usando, en Java, es que si hay algún error de sintaxis a lo largo de su algoritmo, o en este caso, en parte de su condición, inmediatamente sale un error. Es decir, el lenguaje Java es muy exacto, muy preciso con su algoritmo. Si hay algo que él encuentra como error, un punto y coma, o de repente encuentra como error que falta una llave, no ejecuta, no compila el código. No es de repente como lenguaje Visual Basic o como lenguaje C#, que lo que hace es que si tú cometes un error, él te lo autocorrige. Java es muy sensible en cuanto a lo que es, por ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas. Por eso que es un lenguaje que digamos, hay que tener cuidado con su sintaxis, con su codificación. Muy bien. Aquí tenemos el evento Action Perform. El Action Perform es como decir el evento click, que fuera, pues, en el caso de lenguaje, por decir, Visual Basic, el método, ¿no es cierto? Para desencadenar, digamos, alguna acción producto del cliqueo, es el click. Aquí, naturalmente, pues, en Java no existe el método click, se llama Action Perform. Y aquí cuando hagan, en este caso, clic en este evento, o sea, invoquen al botón btn nuevo a través de su Action Perform, lo que vamos a hacer es básicamente invocar al método limpiar. Ustedes ven aquí que tengo la cláusula this. This es como hacer una instancia. Digo, this punto, y automáticamente voy a acceder a todos los métodos que estoy programando dentro del formulario. En este caso, estoy llamando al método limpiar. Luego tengo al botón btn procesar, que también tiene su evento Action Perform, y aquí estoy llamando al método calcular. Si se dan cuenta, en la lógica de mi algoritmo, del programa que estoy creando, yo me estoy programando directamente sobre los controles, sobre los objetos. Estoy creando métodos, estoy creando funciones, y estos métodos y estas funciones recién se están invocando en cada uno de los métodos que tiene, pues, en este caso, cada control, cada objeto, ¿no? Entonces, el botón procesar, ¿a quién va a llamar? Pues va a llamar al método calcular, ¿no? Que ya lo hemos explicado, líneas arriba, y que naturalmente, pues, lo que hace es evalúa, hace una comparación de cada uno de los números, ¿no? Si son menores o mayores, porque es parte del requerimiento del programa. Luego tenemos el evento OpenIt. OpenIt significa load, por así decirlo. Si vamos en Visual Basic se llama load, y lo que hace, pues, es carga el formulario. Es decir, yo aquí llamo al formulario, el formulario se llama for Windows, es el objeto, y OpenIt pues es el evento. Yo digo, muy bien, cuando carga la ventana o cuando se apertura la ventana, ¿qué cosa es lo que tú quieres que haga? Es lo primero que me va a decir. Y digo, bueno, pues quiero establecer como título de la ventana ejercicio 01. Entonces llamo a la palabra reservada this y digo this.setTitle. SetTitle significa establecer título. Y naturalmente, pues aquí yo llamo a este método para establecer, pues, el título de la ventana. Luego se está llamando al método controlTextField, que lo que hace, pues, hemos programado arriba, que tiene que hacer, lo que hace básicamente este método, vamos a mirarlo para que recuerdes, está acá arriba. Se llama, en este caso, controles. Está acá, un momento, acá te lo voy a mostrar. ControlesField. ¿Qué hace controlTextField? Pues simplemente se está asignando un ancho y un alto. O sea, lo he codificado en un método para que luego esto sea invocado a través del evento, ¿no? Entonces aquí, en este caso, lo que estoy haciendo, pues, es, según mi lógica, acá, es llamar a este método para que la ventana inmediatamente reasigne, o que en este caso las propiedades de ancho y alto de cada una de esas cajas de texto que se han codificado. Luego tenemos el método losFocus. El losFocus es en Visual Basic. Aquí en Java es al revés, focus loss. Loss es cuando, digamos,
es fuera, es cuando se pierde, en otras palabras, el cursor. Eso significa focus loss en el caso de Java. En Visual se llama loss focus, es al revés el nombre, pero es lo mismo. Significa cuando pierde el cursor. Entonces yo aquí, inteligentemente, lo que se está haciendo es, muy bien, si bien es cierto, los controles reciben el cursor, sí, pero también los pierden. En determinado momento el usuario hace clic en otro objeto y el cursor inmediatamente se pierde, sale del control, sale el foco de ese objeto. Entonces yo digo, bueno, yo he creado una función que se llama validar error. Entonces a esta función validar error, que dicho sea de paso recibe como parámetro el nombre del objeto y recibe un valor numérico para determinar pues si es el número 1, si es el número 2, si es el número 3, que no sé si ustedes recuerdan líneas arriba, yo quería saber en dónde se ha cometido el error, en qué número, si es en el 1, es en la caja de texto 2, en la caja de texto 3, 4 o 5. Entonces para eso había creado el método validar error. Este método validar el error, naturalmente yo lo llamo en el método focus loss, que es cuando se pierde el foco o se pierde el cursor de esta caja de texto, ¿correcto? Entonces yo digo, muy bien, a ver, veamos, ¿se perdió el cursor en la caja de texto txt1? Sí, entonces llamemos a esta función para que valide, ¿no? Si es que hay un error alguno. A ver, vamos a ver rápidamente, a recordar el método que está acá arriba, se llama validar error. Es este de acá, mira. Este método, ¿qué es lo que hace? Este método en realidad lo que hace es verificar si es que ha habido algún error, digamos, en algún valor numérico ingresado. Y si es así, que me diga en qué número ha ocurrido un error. Si es en el número 1, si es en el número 2 o en el número 3. Aquí estoy llamando a este método para que valide. Y yo sé de paso, este método a su vez pues llama a una función que se llama obtener valor numérico y esto genera un retorno. Entonces, conclusión, ¿puedo llamar a funciones, profesor, dentro de un método? Sí. ¿Y el método puede ser invocado a través de un evento? Claro que sí. También es factible, también es posible. Esa es la lógica que se ha usado para cada uno de los controles que vemos aquí en pantalla, ¿no? Tanto para N1, para N2, N3, N4 y N5, estoy llamando al método validar error para que el programa me diga efectivamente en dónde ha ocurrido un error. Si ha ocurrido en el número 1, en el número 2, en el número 3, 4, 5, según sea el caso. Luego tenemos aquí nuestro formulario. Así es como finalmente, una vez que hemos codificado, hemos terminado con la codificación de todo ello, hacemos un clic derecho sobre el formulario y se van a la opción que dice Run File. Run File significa ejecutar archivo. No, claro, al ejecutar el archivo debemos obtener finalmente algo similar como lo que ustedes tienen aquí en pantalla, ¿no? Si naturalmente no han ingresado dato alguno y hacen clic de frente en el botón procesar, el programa debe de verificar si hay datos o no los hay. En este caso dicen, faltan datos. ¿Qué significa? Que no hay números. Y si no hay números ingresados, ¿qué cosa va a calcular? ¿Qué cosa va a procesar? Pues nada. Una vez que se ingresa en el caso 2, como visto que la imagen, se ha ingresado efectivamente los valores numéricos en la caja 1, ¿no es cierto? En la 3, 4 y 5, pero, por sorpresa, en el número 2 no se ingresó un valor numérico, se ingresó un texto, se ingresó literales, se ingresaron caracteres. Al hacer clic, o en este caso, al salir el cursor, al intentar hacer clic en el botón procesar, ¿qué pasó con el focus? Salió de esa caja de texto, salió el cursor de la caja de texto, y ahí es donde yo necesito que se active el mensaje y me diga, muy bien, ¿ha ocurrido un error? Sí. ¿Cuál es ese error? ¿En qué número? ¿En qué valor numérico ha ocurrido? Entonces el programa aquí naturalmente me dice, pues el error numérico ha salido en el número 2. Entonces, me está identificando en dónde se ha cometido el error del ingreso del dato, porque yo como usuario necesito saber en qué número. Vamos a suponer que tengo no 5, sino tengo 15 números o 20 números que ingresar, entonces el programa debe ser lo suficientemente, digamos, debe utilizar la suficiente lógica para determinar en qué número ha ocurrido el error. Obviamente aquí son 5 números, no son muchos, los podemos identificar de forma rápida, pero en un supuesto caso que estos fueran más de 15, 20, 25 valores numéricos que tengo que ingresar y que se tiene que hacer un procesamiento, créeme que utilizar un mensaje de texto para determinar en qué número ocurrió un error, pues va a ser de mucha ayuda, porque va
permitir, digamos, saber con exactitud en dónde está el error. Y al aceptar, ¿qué es lo que debe pasar? Pues se va a borrar el valor de la caja de texto, en este caso del número 2, y el cursor se va a ubicar en dicha caja de texto para que el usuario pueda volver a ingresar dicho número, pueda volver a ingresar ese valor numérico. Esa es la lógica que se está utilizando. En el tercer escenario, en el tercer gráfico, pues tenemos que en este caso están los 5 números, ingresado por ejemplo 20, 10, 200, 100 y 5, y al hacer clic en procesar, pues está mostrándome el número mayor, que en este caso es 200, el número menor, que en este caso es número 5, y está haciendo la sumatoria de los números ingresados. Es decir, los 5 números están sumando, e inmediatamente lo que se está haciendo es mostrando el resultado. Y esa es la actividad, digamos, de este primer ejercicio, ¿no? Hay una segunda actividad que está en la plataforma, no sé si lo han revisado, que tiene que ver con una factura, que dicho sea de paso, consiste en mostrar, en este caso, una lista de productos, ¿no es cierto?, donde naturalmente, pues, el usuario debe de identificar, ¿no es cierto?, o determinar el precio de ese producto. A ver, les voy a presentar mi pantalla. Aquí está. Si lo logran ver, es la segunda hoja de información número 2, semana 12, y consiste básicamente en una pequeña factura de venta. No sé si lo logran apreciar en mi pantalla. Ahí está. Aquí, por ejemplo, no se está considerando los datos del cliente, tampoco se están considerando los datos del empleado, simplemente lo que se quiere es mostrar el cálculo de los productos que se van vendiendo para saber finalmente, pues, cuánto es el subtotal, cuánto es el IGB y cuánto es el total a pagar con respecto a esos productos que se han vendido. Que dicho sea de paso, son gaseosas, y que cuando uno, por ejemplo, elija aquí la bebida, ¿cierto? Quiero saber yo qué bebida es, por defecto me debe demostrar su precio. El importe va a ser al inicio vacío. Cuando el usuario ingrese la cantidad, ¿no es cierto?, y pulse la tecla Enter, por defecto se va a calcular el importe, ¿no? El importe se obtiene producto de la multiplicación del precio por la cantidad. Al hacer clic en el botón agregar, naturalmente estos datos que han sido calculados van a agregarse en estas listas. Es decir, yo aquí debo de mostrar o de agregar, pues, qué producto es, cuál es su precio, cuál es la cantidad, en este caso, vendida, y cuánto es el importe. Un detalle acá interesante es que cada vez que yo voy agregando productos, por defecto, por default, debe de autoajustarse los resultados. Es decir, debo de visualizar inmediatamente cuál es el nuevo subtotal, cuál es el nuevo IGB y cuál es el total a pagar. Cada producto que se agregue o que se elimine de la lista, se debe hacer un recálculo, es decir, se debe hacer una actualización de sus valores. He visto en algunos usuarios o algunos programadores que ponen un tercer botón, ¿no? Dicen calcular, o sea, agregan y después en clic calcular y calculan los resultados. ¿Es una forma válida, profesor, de hacer eso? Sí, o sea, no es que esté mal, pero no es lo ideal, no es lo óptimo. Lo óptimo es que el programa sea lo suficientemente sensitivo para determinar qué está ocurriendo y de acuerdo a eso saber qué datos tiene que mostrar. Obviamente que hacer este cálculo, que es básicamente la sumatoria, implica hacer un while o implica hacer un for, que es básicamente una estructura repetitiva. Para este caso puntual, yo debo usar un bucle para que el bucle automáticamente recorra cada uno de los ítems de esa lista y me pueda mostrar la sumatoria. Adicionalmente, claro está, yo tengo que hacer un cálculo matemático, regla de 3 simple, para determinar cuánto es el subtotal. Recuerden que el subtotal es igual a la sumatoria del importe dividido entre 1.18, porque 1.18, regla de 3 simple, es el 18%. De esa manera calculo el subtotal. Y a ese valor calculado lo debo de multiplicar por 0.18, que es lo que representa el impuesto general a las ventas. Y la sumatoria de ambos valores numéricos finalmente debe ser igual al total a pagar. Recuerden que el total a pagar simplemente va a ser el valor numérico que debe ser igual a la sumatoria de todos los ítems de esta lista. ¿Por qué? Porque en una factura, acuérdate que el IGB ya está incluido. Como ya está incluido, yo tengo que de ese total deducir cuánto es el subtotal y deducir cuánto es el IGB. Entonces, en ese sentido,
tenemos que tener cuidado cuando queremos mostrar los resultados al usuario. Ojo, señores, con eso. Por aquí tenemos un label que va a hacer referencia a la fotografía. Dicho sea de paso, en la plataforma del aula virtual se ha subido también algunas imágenes que representan los productos. ¿Podemos, profesor, utilizar esas imágenes? Sí. Pueden cambiarlas por otras si desean, pero yo les recomiendo que las imágenes que ustedes descarguen, el tamaño, la dimensión no sea tan amplio en cuanto a píxeles, en cuanto a la resolución, porque si no puede que la imagen quede muy, muy chica o muy grande, por así decirlo, muy distorsionada. Yo he descargado de internet imágenes que más o menos estén dentro del rango de píxeles para este objeto, para que cuando se muestre no se muestre pues muy pixeleada, muy agrandada o muy recortada. Hay que hacer también, tener cuidado con las imágenes cuando tenemos una aplicación donde tenemos que mostrar imágenes al usuario. Las imágenes deben de ser lo más nítido posible. También implica, profesor, el formato. Sí, no es lo mismo un PNG que un JPG o un BMP, un mapa de bits. Entonces hay que también tener cuidado con qué imágenes. Particularmente en el caso de Java, se recomienda que sean JPG o JPG, no un BMP, porque ya de por sí es muy pesado, ¿correcto? Entonces, aquí que nos damos cuenta que un programa tiene que ser lo suficientemente, digamos, robusto, lo suficientemente intuitivo, por así decirlo, y que inmediatamente, si yo agrego o elimino un producto, debe de mostrarse inmediatamente, agregarse a las listas e inmediatamente mostrarse el nuevo cálculo, la actualización de un cálculo, porque si la sumatoria del importe son 100 soles, entonces de estos 100 soles tengo que sacar el IGB y tengo que sacar el subtotal. Ahora, si de esos 100 soles, digamos que están comprando, por decir, el producto Pepsi, y Pepsi vale, vamos a suponer, 2 soles 50, y se han vendido o se están vendiendo, vamos a suponer que 2 unidades, pues son 5 soles. Si hacen clic en ese producto y hacen clic en el botón eliminar, significa que esos 100 tiene que ser 100 menos 5, porque se está quitando un importe de 5. En realidad yo no lo resto, lo que hago es limpio los valores, vuelvo a llamar al método que va a calcular los resultados para que él empiece a hacer un while, una lectura o un for y saque el nuevo cálculo y lo muestre en esas etiquetas. Esa es la lógica que estoy usando. Otro detalle también importante que ustedes como desarrolladores tienen que tener en cuenta, atención Georgina, es que los productos no se pueden repetir. Si tú ya agregaste, por decir, el producto Inca Kola, el producto Pepsi, vamos a poner que dices Inca Kola 2, y después por error el usuario vuelve a agregar Inca Kola y dice pues un valor 1, debe salir un mensaje que diga error, el producto ya existe, el producto ya está en la lista, no se puede agregar un segundo producto. Si te equivocaste, si pusiste 2 por error, pero a la hora el cliente dice, no, mejor dame una sola gaseosa, Coca-Cola, ¿qué hago? Pues seleccionas el producto, clic en el botón eliminar y vuelvo a agregar el producto. Esa sería una forma de programar, de codificar la aplicación, lo cual significa que no está mal. La segunda lógica es que de repente, si el producto ya existe, cuando me salga un mensaje que me diga, desea reemplazar la cantidad, si digo que sí, que se reemplace. Si eran 2 y ahora le digo 1, pues se reemplaza. Puede ser eso un caso, o el otro caso es de que se añada, se agregue, ¿no? ¿Desea agregar un producto más a la lista? Sí. No se agrega una fila como tal, sino se va sumando el valor numérico, se va autoincrementando. Ese también podría ser otra alternativa. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿quién determina cómo funciona el programa? ¿Quién determina finalmente cómo quiero que la aplicación funcione? Y aquí la respuesta, ¿cuál sería? Georgina, Cruz, Guamán, Vilca, ¿qué me dice? ¿Quién determina cómo es que finalmente el programa quieren que funcione? ¿El programador? ¿El usuario? ¿El cliente? ¿Quién determina eso? El ¿Ideas? usuario, profe. Claro, más allá que el usuario, viene a ser el cliente, el customer, la persona que te contrata para hacer el sistema. El cliente te dice qué producto quiere, cómo quiere que el sistema funcione. Para ser mucho más específico, mi estimado, tiene que ver
claro, interviene el usuario, que se supone no es, cuando digo el usuario no me refiero al cliente como tal, sino al empleado, al colaborador, a la persona que va a trabajar con el sistema. Puede ser en este caso el área de ventas, puede ser de repente el área de compras, el área de logística, recursos humanos, en fin. Esos usuarios que van a usar este sistema son los que me van a dar sus requerimientos. Y de este requerimiento yo tengo que hacer un análisis. Y ahí viene el término cuando decíamos análisis de requerimientos de usuario. Porque de esa lista de requerimientos, donde ellos me van a decir cómo quiere que el sistema funcione, cómo quiere que se muestren las fotografías en la factura, cómo desean que se agreguen los productos en la lista. ¿Qué pasa si el producto ya existe? No, si ya existe, simplemente un mensaje que diga que el producto ya existe y el producto no se agrega. Muy bien, ¿ese es su requerimiento? Sí. ¿Así quiere que el programa funcione? Sí. Perfecto, así lo hago. Si me dice, no, mira, podemos que le muestre un mensaje, ¿no? Que diga, ¿desea agregar el producto, añadir un producto más a la lista? Si le digo que sí, no se agrega una fila más, sino simplemente se incrementa la cantidad. Puede ser eso también un requerimiento. Entonces, ese detalle de cómo va a interactuar o cómo va a funcionar un sistema, me lo va a decir el usuario. Por eso es importante hacer análisis de requerimientos de usuario, que tanto lo hemos visto a nivel teórico en las primeras sesiones y era yo tan incisivo en ese tema. ¿Por qué era incisivo? Porque es ahora cuando tú pases al diseño de los prototipos, tú pases al diseño de las interfaces, tú vas a proponer cómo es que finalmente el programa va a funcionar. Acuérdense que ustedes, para que pasen a la fase de desarrollo, para que pasen a la fase de programación, tienen primero que ser aprobados sus interfaces. Es decir, la gerencia general o el usuario tiene que darte el visto bueno, el sello de aprobado, para que te digan efectivamente es correcto, cumple con mis requerimientos. Entonces, pasa ahora a la fase de desarrollo, a la fase de codificación del sistema. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos de las etapas del ciclo de vida de un sistema informático, ya hablábamos que existen fases, ¿no? Y estaba pues la fase de análisis, la fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de implementación, la fase de pruebas, auditoría y mantenimiento. Entonces, naturalmente, en todo ciclo de vida, en todo sistema de información hay etapas y esas etapas, pues naturalmente yo las tengo que validar. Yo no puedo pasar a la etapa de programación, a la etapa de codificación, si es que el usuario no me ha aprobado esto, que son los prototipos, que es básicamente los formularios que estoy presentando como una alternativa de solución al business process que yo he identificado como deficiente, que yo he identificado que hay cosas por mejorar, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante, jóvenes, el análisis de requerimientos, porque el usuario me va a dar una lista de cosas que él desea o quiere. No me va a decir, mira, estos son mis requerimientos funcionales y estos son mis requerimientos no funcionales. Te va a dar una lista de cosas. De esa lista de cosas, en el análisis de requerimientos, cuando tú tengas ya que hacer tu análisis, tú tienes que separar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información. Y decir, ok, el requerimiento funcional es sistematizar el proceso de ventas. Perfecto, eso es el requerimiento funcional. ¿Y cuáles son los no funcionales? Los detalles, las características de cómo es que quiere que el programa interactúe, funcione, cómo el programa responde frente a un dato ingresado que se ha esperado que sea así, y cómo es que también el programa va a reaccionar frente a un dato no esperado. No se esperaba, profesor, que en la caja de texto cantidad, por ejemplo, ingresen la cantidad XXXX o ingresen la cantidad ABCD. Hizo clic en el botón agregar, no salió error. ¿Qué hizo? Se agregó el valor de 0. Entonces la pregunta ¿es correcto que el programa funcione así? Que si ingresa letras, agregue 0 por defecto. No, pues debe mostrar algún mensaje, o el programa debe prohibir el ingreso de letras, o saldrá de repente un mensaje, o simplemente se es radical, se bloquea la caja de texto para que no ingresen letras. Simplemente el usuario pulsa el teclado de letras, perdón, de alfanuméricos o de caracteres, y simplemente bloqueado, no ingresa. Pero si tipea números, los números sí van apareciendo en la caja de texto. Eso podría ser también una forma de validación de datos. Por eso es que también aquí cuando hablamos de sistemas de información, yo les digo, es importante que ustedes hagan una validación de datos, que ustedes verifiquen o validen aquellos datos que son considerados como válidos y son considerados también como no válidos. Y en ese caso, ¿cómo es que el sistema o la aplicación va a responder a esos datos?
de qué manera se van a validar o restringir aquellos datos que consideramos no válidos o que no cumplen con la lógica del negocio, que no cumplen con la lógica del proceso. Eso también yo lo tengo que validar, lo tengo que verificar. Para eso es importante que ustedes también consideren eso al momento de desarrollar un sistema. Bien, entonces, aquí tienen ustedes el algoritmo. Por favor, revísenlo. Creo que me parece que esta es la tarea para esta actividad de aprendizaje. Son estos dos ejemplos. Luego ustedes, por favor, hacen su video tutorial, lo graban. Quiero que graben y le explican, así como he explicado hace un momento la lógica del programa, brevemente, cómo es que han trabajado, qué métodos han creado, cómo interactúan, y esto, probar los datos, la fase de prueba. Me interesa ver en el video que ustedes interactúen. Tienen que tener su audio como si ustedes fueran el auditor del sistema. Pónganse en ese rol como ese especialista de IT. Dice, muy bien, tenemos ahora la aplicación que ya ha sido desarrollada y vamos a proceder a su ejecución. Vamos a proceder a verificar si el programa cumple con las condiciones solicitadas por el usuario y cómo es que interactúa. Y ustedes van a explicar. Por ejemplo, aquí donde dice seleccione bebida, pues yo elijo la bebida, se muestra el precio, ingreso la cantidad. Al ingresar el importe, pues, ni bien yo elijo el producto, por ejemplo, aquí Pepsi ya se carga la fotografía, ¿no? Se ha programado de esa manera, seguramente así ha sido el requerimiento. Hago clic en la imagen, en el producto, perdón, y se muestra la imagen. La imagen, pues, obviamente, acopla todo el espacio. Al hacer clic, dice en el botón agregar, y si no se ha ingresado, dice la cantidad de unidades a comprar, deberá mostrar el siguiente mensaje de error, ¿no? Como, por ejemplo, me dice, ingrese la cantidad a comprar. Es decir, por más que elija el producto, sale el precio, pero el usuario no ingresó la cantidad, hace clic en agregar el programa, automáticamente reacciona y dice, un ratito, no puedo agregar nada a la lista porque tienes que especificarme la cantidad, tienes que decirme cuántos productos vas a comprar. Punto 1. Una vez que se ingresa la cantidad, ¿no? Da Enter, se muestra el importe. Profesor, ¿qué pasa si el usuario no da Enter y hace clic de frente en agregar? Debe de mostrarse el importe, o sea, debe de llamarse al método que calcula el importe y luego debe de proceder, pues, a que el producto se agregue. Y es más, cuando hace clic, mira en el botón agregar, le muestra al usuario un mensaje de confirmación, es decir, una interrogante, dice, ¿desea agregar el producto? ¿Desea agregar el producto a la lista? ¿Desea usted agregar el producto? El mensaje que tú quieras poner, pero es una condicional, ¿no? O sea, ¿desea agregar el producto? Sí o no. Si él hace clic en el botón sí, naturalmente, pues el producto se agrega a la lista, como lo ven en pantalla, e inmediatamente se muestra el subtotal, el IGB y el total a pagar. No hay un botón calcular, como he visto en muchos programadores ponen un tercer botón. Y yo siempre digo, pero ¿para qué llenan tantos botones en la interfaz? Un programa tiene que ser lo más intuitivo posible, donde el usuario diga, mira, yo veo tu aplicación, la utilizo y no necesito leer manual de usuario. Yo visualizo tu software y yo no necesito ir a ningún manual porque me queda claro qué dato es el que voy a agregar. Es más, el mismo sistema me va instruyendo, me va llevando de la mano, me va guiando si cometo un error y me va diciendo qué es lo que debo de hacer. ¿Cómo se llama eso? Un sistema intuitivo. No necesito de un manual de usuario para poder entenderlo, pero eso no significa que el programa no tenga su manual de usuario. Tiene que tenerlo, ¿no? Por algún tema técnico o algo pasó. Bueno, diciendo, ya me perdí con el programa o hay cosas que no entiendo, pues voy al manual y veo qué cosas es lo que tengo que hacer. ¿No? Cuanto un programa, jóvenes, es lo más sencillo posible, lo más intuitivo, en otras palabras, tiene menos controles y cada uno de ellos desencadena una serie de eventos o métodos donde el usuario naturalmente puede entender cómo es que funciona. Créeme que es un programa sencillo, flexible, dinámico, rápido en cuanto a los resultados. Es que muchas veces también el usuario se aturde viendo tantos botones, ¿no? Imagínate tener un botón que diga procesar, o que diga calcular, o que diga clic en facturar para poder mostrar el subtotal y el IGB. Si yo tuviera que hacer clic en un botón y si me olvido de hacer clic, finalmente estos resultados se van a ver con los anteriores y tienen que refrescarse. Entonces, ¿qué hice? Un método para hacer esto y digo, en ese método que se agregue, que se llame, que se invoque cada vez que se agregan elementos o se quitan elementos de la lista. Inmediatamente se llama el método para que se vuelva a hacer el cálculo respectivo y se muestre al usuario, que siempre lo vea actualizado. En este caso tenemos dos Pepsis, tenemos 10 Inca Colas, 10 botellitas, cada uno tiene su precio. Si nosotros sumamos, voy a aumentar un poquito el zoom
Permítanme. Si yo sumo, por ejemplo, 22 soles más 4, son 26 soles. ¿Te das cuenta? De estos 26, yo saco el subtotal y saco el IGB. Es decir, para el Estado, por tema de tributo, por tema de impuesto de esta venta que me representa 26 soles, yo me quedo con 22 soles con 3 céntimos. Y 3 soles con 97 tendré que declararlo como impuesto. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense que el impuesto ya está incluido. Por eso es que yo siempre digo, la sumatoria del importe debe ser igual a lo que se muestra como total a pagar. Es lo mismo. De ahí yo deduzco cuál es el subtotal y cuál es el IGB. Porque los productos, generalmente los precios cuando se venden, ya está incluido el IGB. No es que tú te vas a la tienda y dices, ¿cuánto cuesta esta gaseosa? 10 soles. Sí, joven, pero 10 soles y aparte el IGB. Entonces, no, eso no se da así. Dicen, ¿cuánto cuesta? 10 soles, ok. ¿Qué quiere factura? Tú terminas pagando los 10 soles. Internamente se hace el cálculo de cuánto es el IGB y cuánto es el subtotal. Algunos le llaman, en este caso, un subtotal o base imponible. En contabilidad se llama la base imponible o subtotal, que es lo mismo. Bien, entonces acá me dice, en el caso que haga clic en el botón eliminar, o sea, si hace clic en el botón eliminar, pues tiene que, primero el programa va a verificar. Si no has seleccionado, te va a salir un mensaje que debes seleccionar un producto de la lista eliminar. Así es, así de radical. Si él ve que no hay nada seleccionado, dice, bueno, seleccioné un producto de la lista eliminar. Ok, ya lo seleccioné. Y Pepsi, por así. Me sale un mensaje de confirmación. ¿Desea eliminar este producto Pepsi? Es lo primero que me muestra. Si yo hago clic en sí, pues naturalmente se elimina, se debe eliminar el producto de la lista y se debe autocalcular, recalcular el subtotal IGB y total a pagar. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Por favor, pueden hacerla antes de finalizar con la clase. Bien, entonces he tratado de explicar parte del funcionamiento de cómo sería un programa. Tenemos 2 casos para esta semana. Se les va a dejar la próxima semana, haremos un poquito el tema ya de conexión a base de datos, un ejemplo previo, básico, para que ustedes, digamos, puedan de una u otra manera ver el tema de cómo es que se trabaja el tema de conexión, el tema de conectividad. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta o duda? ¿No hay nada? ¿Todo está claro hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Profe, ¿el video se va a hacer en grupo o No, individual? es individual. Yo necesito que cada uno de ustedes graben y lo publiquen. Así es. Así es. Bien, jóvenes, si tuvieran alguna dificultad, por favor, por el chat de WhatsApp, me lo dicen con toda confianza. Espero que hasta el momento yo no tengo problema alguno con su aula, no tengo problema alguno digamos, con respecto a la entrega de sus tareas. Creo que todos lo están haciendo de forma hipotética, están cumpliendo con todo, ¿no? Pero si hubiera algún caso, alguno de ustedes que de repente tiene dificultad o necesita que yo amplíe la fecha de entrega, me lo dice con toda confianza y podemos ampliar la fecha. Pero díganmelo con tiempo, nunca me lo digan el mismo día, porque a veces no puedo cambiar en ese momento. Siempre díganme, faltando un día antes, profesor, de repente tenemos problemas con la entrega, puede ampliarnos un día más o 2 días más, yo lo hago. Pero siempre informen, comuniquen. Si ustedes no me dicen nada, pues yo asumo que estamos bien y que sigo avanzando. Es importante también el tema de sus tareas, ¿ya? Si hay alguien que ha enviado alguna actividad fuera de fecha, no se preocupen, en esta semana debo hacer otro corte de notas y con las notas que ya ustedes, los trabajos que van enviando, voy a hacer el corte de notas. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.